Buenas noches, mi nombre es Arturo Rodríguez y agradezco a Environtel la invitación para hacer este curso de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la norma ISO 45001-2018. El curso va a tener va a ser muy aplicativo, es decir, no solamente va a ser la teoría de en qué consiste, cuáles son los requisitos de esta norma, sino cómo podemos implementarlo de manera práctica. El contenido del curso es el siguiente. Primero vamos a ver una diferencia entre la norma ISO 45001 del año 2018 y la norma OSA 18001 del año 2007, que era la anterior norma de seguridad y salud ocupacional. De hecho, una de las características principales es que ha migrado a tener la misma estructura en base al anexo SL de las normas ISO, la norma de ISO 45001. Como segundo punto vamos a ver el contenido de la norma, algunas definiciones relevantes, el capítulo 4 que habla del contexto de la organización, el 5 que es el elemento de liderazgo, el capítulo 6 relacionado a la planificación, el capítulo 7 al apoyo o el soporte, el capítulo 8 a la operación, el 9 a lo que es evaluación de desempeño y finalmente el capítulo 10 que contiene todo lo relacionado a la mejora continua. Y finalmente vamos a ver cómo incluimos todo esto dentro del marco de un sistema de gestión, que es el sistema de gestión integrado SIS, Cultura Integrada Sostenible. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Bueno, lograr que ustedes como participantes puedan, primero, ser capaces de identificar diferencias entre OSA 18001 e ISO 45001, de manera que ya tengan un plan en el que puedan migrar. Ya no está vigente la OSA 18001, entonces es necesario que los que todavía tenían esta certificación migren rápidamente porque ya no está en vigencia la OSA 18001. El segundo punto es comprender los requisitos de la norma, la ISO 45001-2018, y finalmente aplicar de manera práctica y efectiva los requisitos de la norma para la gestión de seguridad y salud ocupacional. Muy bien. De OSA 18001 del 2007 a ISO 45001 del 2018. ¿Cuáles son las principales modificaciones o cambios? Primero, que considera el contexto de la organización, todo lo relacionado a factores internos y externos que impactan al negocio. Eso contiene la ISO 45001. La OSA 18001, como les había comentado, está vigente estuvo vigente hasta marzo de este año, 3 años después de la emisión de la ISO 45001. Así que ya no existe o ya no tiene validez internacional la certificación OSA 18001. Hay una nueva definición de riesgo y hablan del riesgo como el efecto de la incertidumbre, pudiendo ser positivo o negativo. Existe una definición específica de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, de oportunidades de seguridad y salud en el trabajo y de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. Vamos a ver más adelante estos 3 puntos. El liderazgo y el papel de la alta dirección se refuerzan en la ISO 45001. Hay una definición de trabajadores como empleados, contratistas, independientes, etcétera, que no solamente contempla los trabajadores propios, sino aquellos que son de contratistas, aquellos que brindan un servicio de manera independiente, entre otras modalidades, tercerización, intermediación, por ejemplo. Y una definición del lugar de trabajo, que es el lugar en donde tienes que ir o estar por algunas razones de trabajo. Es decir, si tienes diferentes locaciones y en el trayecto requieres, por darles un ejemplo, dormir o quedarte a pasar una noche en algún hospedaje, también se considera por razones de trabajo, necesariamente por razones de trabajo, porque te están destacando a una locación en la que tienes que trasladarte por un tiempo determinado y tener un lugar donde hospedarte, pues también está dentro del alcance de esta norma ISO 45001. O evaluar todos los riesgos asociados a este traslado, hospedaje y llegada a la otra sede, ¿no? Hablan de
registro o procedimiento documentado, lo que antes era en OSA 8001, ahora se convierte en información documentada. Se elimina la palabra procedimientos de la norma y dan mucho enfoque a procesos. Ya no hablan de procedimientos escritos, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles como existía o en general. Ahora hablan de un proceso, de procesos que lo vamos a ver cada uno de los procesos que exige la norma. Antes OSA se enfocaba en exigir procedimientos, ahora esta norma exige procesos. Y hay una nueva estructura de acuerdo al anexo SL, como les había comentado. Muy bien. La ISO 45001 no se diferencia mucho en los primeros 3 puntos de la OSA 8001, ambas tienen una introducción, hay un objetivo y campo de aplicación, en la OSA será objetivo y alcance de aplicación, unas referencias normativas, en el caso de OSA había unas publicaciones para consulta, y los términos y definiciones que son iguales en las dos normas. Pero a partir del capítulo 4 ya empiezan a ver las variaciones. El capítulo 4, como les había comentado en la ISO 45001, habla sobre el contexto de la organización, todo lo relacionado a comprensión de la organización en su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y las partes interesadas, la determinación del alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que estos dos, el 4.3 y el 4.4, es similar, básicamente lo mismo, de lo que antes tenía la norma OSA 18001. El capítulo 5 habla de liderazgo y participación de los trabajadores. Tiene el 5.1, liderazgo y compromiso, que es un subcapítulo nuevo. Luego está la política, en el 5.2, la política de seguridad y salud en el trabajo. En la OSA será la política de seguridad y salud ocupacional. En el 5.3 están los roles, responsabilidades y autoridades en la organización, que es lo mismo que antes tenía la OSA 8001 en su requisito 4.1, que era recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. El 5.4 es consulta y participación de los trabajadores, que también existía en el requisito 4.432 de la OSA 8001, que era participación en consulta. En resumen, casi la mitad del capítulo 4, el contexto de la organización, es nuevo. Y aparece el capítulo de liderazgo y compromiso como un 5.1, como algo también nuevo que se incorpora en esta norma ISO 45001. El capítulo 6 habla sobre la planificación, que es el equivalente al capítulo 4.3 de OSA 18001. El 6.1 habla de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, tanto los riesgos de seguridad y salud ocupacional, las oportunidades de seguridad y salud ocupacional y los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión, que son los riesgos y oportunidades para el negocio. En el 6.12 se habla sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, lo que antes era en la OSA 8001, 431, que era identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles. En el 6.13 hablan sobre la determinación de requisitos legales y otros requisitos, que es lo mismo que teníamos en el 432, requisitos legales y otros requisitos de OSA 8001. Y en el 6.2, bueno, en el 6.14 habla sobre la planificación de las acciones, es decir, todo lo relacionado a los planes de actividades para abordar estos riesgos y oportunidades identificados. Y en el 6.2 está todo lo relacionado a objetivos de seguridad, salud en el trabajo y la planificación para lograrlos, está más relacionado a los planes propiamente dichos de seguridad y salud y los programas, como el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos en el 6.21 y en el 6.22 la planificación para abordar estos objetivos, ¿no? Lo que antes se conocía en el requisito 433 de la norma OSA 8001 como objetivos y planes. El capítulo 7 habla sobre el apoyo, donde está todo lo relacionado a recursos en el 7.1. Y antes en la norma se tenía el requisito 441 de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, todo lo que estaba incluido dentro del requisito 4.4, implementación y operación.
La competencia y la toma de conciencia están en el 7.2 y el 7.3. Antes en el 4.4.2 había competencia, formación y toma de conciencia. Y lo que antes había en OSA 18001, en el 4.4.3.1, que era todo lo relacionado a comunicación, aquí está en el 7.4, pero lo separan en la parte general, comunicación interna y comunicación externa. Básicamente lo nuevo aquí es las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la parte general de la planificación, muy asociada a la planificación estratégica en base al contexto de la organización, y la planificación de las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Bueno, el 7.5 habla sobre la información documentada. Recuerden que los registros y documentos, antes era documentación, dejó de denominarse de tal manera y se habla ahora de información documentada. El control de la información documentada abarca muchos de los puntos establecidos en el requisito 4.4.5 de control de la documentación y el 4.5.4 de control de registros. El capítulo 8 es el de operación, donde aparece la planificación y control operacional, lo que antes se conocía en el 4.4.6 de OSA 18001 como control operacional. Aparece un punto importante. Ellos han colocado, o la norma ISO 45001 ha contemplado, además de la parte general, un subcapítulo, el 8.12, de eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad. El 8.13 es la parte de gestión de cambios. Todo esto estaba antes incluido en el 4.3.1, que era identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Luego viene 8.14, que es compras, toda la parte general, contratistas y contratación externa. Y finalmente el 8.2, que es preparación y respuesta a emergencias. Lo que antes era en el 4.4 de OSA 18001, preparación y respuesta ante emergencias. Básicamente lo nuevo está relacionado al enfoque que se le da de control en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, de contratistas, de los proveedores, del proceso de compras, etc. En el capítulo 9 está todo lo relacionado a evaluación del desempeño, que era lo que antes había en OSA 18001 en el 4.5, en la verificación. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño está en el 9.1. Que es el equivalente al 451 de OSA 18001, que es medición y seguimiento de desempeño, y se divide en subcapítulos: la parte general, la evaluación del cumplimiento, ligado al cumplimiento de requisitos legales, como cumplimiento legal, lo que antes era 452 en OSA 18001, el 9.2 lo relacionado a auditoría interna, todas las que son generalidades, las características que deben tener tanto los auditores como las propias auditorías, y el programa de auditoría interna, ¿no? Todo esto antes estaba contemplado en el 4.5.5.1, auditoría interna, y finalmente está el 9.3, que es revisión por la dirección, que es muy similar, salvo algunas modificaciones que se han hecho, que se han agregado tanto en las salidas en las entradas como en las salidas que debe tener esta reunión por la dirección, que antes estaban contempladas en el 4.6 de OSA 18001. Y finalmente está el capítulo 10, que habla sobre mejora. Tiene un capítulo de generalidades. El 10.2 habla de incidente, no conformidades y acciones correctivas, que es lo que antes estaba establecido en OSA 18001 como investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y preventiva. Y tiene un capítulo 9 del 10.3 de mejora continua, que vamos a ver en qué consiste. Muy bien, en resumen, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene parte de un contexto de la organización, los requisitos de los clientes, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y entran en el famoso ciclo de DEM, donde el corazón viene a ser siempre el liderazgo en la organización. Y empiezan con el planear, que está en el capítulo 6, todo lo relacionado a la planificación, con el hacer, que es la parte de apoyo y operación. Luego viene la verificación o verificar, que está la evaluación del desempeño, y finalmente actuar, que está el capítulo de mejora continua. Y las salidas son la satisfacción de los clientes, los resultados y los productos y servicios.
Algunas definiciones importantes, como les había comentado, en la definición de trabajador, se define como persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Y tiene 3 notas importantes que hay que considerar. La primera es que personas que realizan trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo diversos acuerdos, como les había dicho, pagados o no pagados, tales como de manera regular o temporal, intermitente o estacional, esporádica o a tiempo parcial. ¿Qué quiere decir pagadas y no pagadas? Que puede haber algún tipo de convenio de prácticas, por ejemplo, de practicantes que no tienen remuneración, sino que son prácticas ad honorem en algunas organizaciones. Entonces también deben estar consideradas como trabajadores. Regulares, que tienen contratos fijos o indeterminados, y temporales, que tienen contratos a plazo fijo o que vienen a hacer un trabajo por un tiempo establecido. Puede ser intermitente o estacional, puede ser esporádica o a tiempo parcial, gente que viene medio tiempo o no un horario fijo establecido de acuerdo a los horarios de la organización, ¿no? Que vienen de manera esporádica para hacer capacitaciones, entrenamientos o verificaciones técnicas, ¿no? La nota 2 habla sobre los trabajadores, también incluyen a la alta dirección, personas directivas y no directivas, ¿no? Todo lo que está relacionado al directorio y a la junta de accionistas, por ejemplo. Nota 3 de la entrada es el trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la organización pueden ser realizados por trabajadores empleados por la organización, trabajadores de proveedores externos, por contratistas, por personal independiente, trabajadores proporcionados por otra organización o por otras personas en la medida en que la organización comparte el control sobre su trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, de acuerdo con el contexto de la organización. Por ejemplo, hay muchos holding empresariales que tienen personal que está en la planilla de una empresa, pero que le brindan el soporte a las otras empresas dentro del holding de empresas, ¿no? Entonces esas personas también se consideran trabajadores de la organización. Y lugar de trabajo, que era la otra definición que les había comentado, que es importante ponerle atención, es que se define como lugar de trabajo al lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo, ¿no? Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el lugar de trabajo, dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. Y ahí alguien preguntaba, oye, ¿pero qué grado de control tengo yo sobre el hospedaje? Sí, es importante analizar en la ruta que las personas se puedan hospedar en lugares en donde haya una seguridad adecuada, es decir, que no vayan a sufrir asaltos o vandalismo, que puedan tener las cubiertas las necesidades básicas para poder descansar adecuadamente, para poder asearse, limpiarse, hacer sus necesidades. Y entre otros aspectos que determine la organización que sean necesarios para que la persona tenga, además de un bienestar, una recuperación adecuada de la fatiga o el cansancio físico o mental que pueda haber tenido en el transcurso del desarrollo de sus actividades. Si es que es necesario un hospedaje para trasladarlo de un sitio a otro sitio, ¿no? Por eso lo mencionan como tenga que estar o ir por razones de trabajo. Y la otra definición importante es la 320, que es la de riesgo, que hablan de efecto de la incertidumbre, que puede ser positiva o negativa. Un efecto es una desviación de lo esperado, que puede ser positivo o negativo. Definen incertidumbre como el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad, ¿no? No tienes información de qué podría ocurrir, no hay una comprensión plena ni el conocimiento preciso para determinar que un evento puede producir una consecuencia, ni la probabilidad de que esa consecuencia se produzca, ¿no? También hay una nota importante que dice: con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales, ¿no? Según se define en la guía ISO 79 del 2009, en el
capítulo 3.513, ¿no? Y consecuencias, según se define la misma guía, en el capítulo 3.613, o una combinación de estos, ¿no? La nota 4 habla sobre con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada de que ocurra. Esta es una definición que antes se tenía de manera muy similar en OCDE 8001. En la nota 5 mencionan que en este documento, cuando se utiliza el término riesgos y oportunidades, significan, y ahí hay riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, el 3.21 es una definición, es el subcapítulo donde se define lo que son riesgos de seguridad y salud en el trabajo, oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo, el 3.22, y otros riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. La nota 6 dice que constituye uno de los términos comunes, o sea, el tema de riesgo constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas del sistema de gestión de ISO proporcionados en el anexo SL. Este anexo SL es el nexo que se diseñó para que todas las normas tuvieran la misma estructura y pudieran integrarse fácilmente entre ellas, ¿no? Ok, vamos a ver qué dice el 3.21, cuáles son esos riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueda causar los eventos o exposiciones, ¿no? ¿Y qué son las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo? Son circunstancias o conjunto de circunstancias que pueden producir una mejora en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces hablan de riesgos y de oportunidades, ¿no? Riesgos es una definición con la que ya podemos estar un poco más familiarizados, le ponen algún matiz interesante en la definición de la norma, la combinación de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas o exposiciones al peligro relacionadas con el trabajo y, o sea, la combinación de esta probabilidad y la severidad de la lesión y deterioro de la salud, ¿no? Que puedan causar los eventos o exposiciones, ¿no? Y de hecho el deterioro de la salud también va relacionado al deterioro cognitivo que pueda tener una persona, ¿no? Es decir, su capacidad de poder recibir, procesar y tomar decisiones en base a la información que recopila del entorno, ¿no? Además del deterioro de salud físico, ¿no? Mental, cognitivo. Menciono esos tres aspectos. Y hay otra definición importante que es la 3.35 que habla sobre incidente, que indica que es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Dicen, en la nota 1 dice, en ocasiones se denomina accidente a un incidente donde se ha producido lesiones o deterioro de la salud, ¿no? Para la norma no existe el término accidente, o no lo menciona como tal, sino que menciona incidente. Y dentro de los incidentes indica que se denomina en ocasiones accidente a un incidente que efectivamente ha producido lesiones y deterioro de la salud. Pero además dice, un incidente donde se ha producido lesiones y deterioro de la salud, donde no se ha producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial de causarlo, se denomina un cuasi accidente, ¿no? Y la nota 3 dice, aunque pueda haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. Esto a veces que causa una cierta confusión porque menciona que no necesariamente un incidente tenga una no conformidad a la norma ISO 45001 asociada. Puede tener otras causas básicas no contempladas entre los requisitos. Recuerden que una no conformidad es un incumplimiento de alguno de los requisitos de esta norma. Muy bien. Vamos a hablar ahora del contexto de la organización, que es básicamente la adecuación a la visión estratégica de la organización. En el 4.1, la parte de comprensión de la organización y de su contexto, ¿qué es lo que deberían tener, ¿no? De hecho, ahí es importante hacer una famosa matriz FODA, que es una matriz de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la organización que contiene los factores internos y externos que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. Factores políticos, factores regulatorios, normativos, ¿no? Que pueden tener factores tecnológicos, por ejemplo, que pueden tener un impacto positivo o negativo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo para la organización. Y impacto positivo o negativo, si es positivo es una oportunidad, si es negativo es una amenaza. Y lo mismo con aquellas fortalezas y debilidades, ¿no? Si tiene un personal competente, si tiene un compromiso de la alta dirección, como fortalezas, y pueden ser debilidades si es que se tiene una gran cantidad de accidentes, si es que hay muchos mal hábitos arraigados en la cultura de la organización, entre otras. Todo eso se tiene que analizar y se contempla dentro de este punto 4.1, o dentro de este capítulo 4.1. El 4.2 habla sobre la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Ahí una herramienta bastante práctica es el modelo del diamante de Porter, con enfoque a la seguridad y salud en el trabajo, para determinar cuáles son los requisitos de estas partes interesadas y cuáles son las expectativas asociadas a estos requisitos, ¿no? ¿Y cuáles son las partes interesadas? Está la empresa, la competencia, los proveedores, los clientes, la sociedad, ¿no? Las autoridades competentes, las poblaciones cercanas afectadas, entre otras, ¿no? En el 4.3 se habla sobre la determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es una información documentada teniendo en cuenta cuál es el contexto de la organización o que comprendemos el contexto de la organización. Y se suman los requisitos resultantes del 4.2, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y las actividades planificadas y o realizadas. En base a todo este análisis, se determina cuál es el alcance de mi sistema de gestión. Y el 4.4 habla sobre el sistema de gestión de seguridad. Ahí se enfoca en que la organización debería tener, como sugerencia de aplicación práctica de este requisito, es un manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que va más allá de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, sino es un manual que te guía cómo está estructurado el sistema de gestión. Y la recomendación es que tenga un enfoque integrado, un sistema de gestión integrado, que no solamente sea de seguridad y salud en el trabajo, sino que sea de calidad y de medio ambiente, que son las tres normas que se pueden integrar fácilmente, ¿no? La norma de calidad es la ISO 9001 y la de medio ambiente o de gestión ambiental es la 14001. Muy bien. Y en el siguiente capítulo, es el capítulo 5, que habla sobre el liderazgo y la participación de trabajadores, que básicamente es construir las bases para el éxito del sistema de gestión de seguridad. El éxito o el fracaso de un sistema de gestión depende en gran medida del compromiso que tenga la alta dirección, pero además del compromiso que se logre con todas las personas que la conforman. En el 5.1 habla sobre liderazgo y compromiso, que está enfocado a la integración del sistema de gestión de seguridad en los procesos del negocio de la organización. Para que haya un liderazgo influyente, se influencie al resto de colaboradores con un compromiso real, este debe ser integrado en el resto de procesos de la organización. No puede haber una gestión de seguridad separada de la gestión integral del negocio. Es un error. Cuando ocurre esto, lo que resulta finalmente es que se le señale al área de seguridad y salud en el trabajo como el responsable de los accidentes, cuando realmente no son los que operan o que realizan las operaciones para que estos no ocurran, sino que tiene que haber un compromiso desde la alta dirección que alinee, no necesariamente que baje en cascada, sino que alinee a todas las áreas de la organización a conseguir un objetivo común, que es reducir todos los riesgos, ¿no? Y ahí hay un elemento importante, que es el liderazgo visible de la alta dirección, que es importante que ellos también bajen al campo, que den su aporte en el tema de seguridad y que sea coherente el mensaje verbal con el mensaje no verbal, ¿no?
El 5.2 es la política de seguridad y salud en el trabajo. Es una política apropiada y pertinente, que esté documentada y disponible para las partes interesadas. Pero más allá de solamente tener una política apropiada y pertinente y además documentada y disponible, las personas dentro de la organización deben de entender cómo contribuyen con sus actividades del día a día a lograr los compromisos que se han establecido dentro de la política. 5.3 es todo lo relacionado a roles y responsabilidades de autoridades. Aquí es importante, por ejemplo, el comité realice un seguimiento de la conveniencia, la adecuación y la eficiencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por la alta dirección. Puede ser a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede ser comités específicos abocados a revisar con la alta dirección cuáles han sido los resultados que se han tenido con el sistema de gestión, integrándolo al resto de procesos de la organización. La consulta y participación, y aquí aparece el primer proceso. Y ahí tomen nota, porque un proceso que se exige es que exista un proceso de consulta y participación en el desarrollo, implementación, evaluación del desempeño y mejora del sistema de gestión de seguridad. Es decir, todo proceso tiene que tener una entrada y tiene que tener una salida, ¿no? Y unas actividades que se hacen para lograr esas salidas. Entonces, la norma tiene como objetivo, en el caso de este proceso, que se establezca claramente cómo se debe de lograr que haya una consulta y participación de los trabajadores o de sus representantes en estos 4 puntos: en el desarrollo, en la implementación, en la evaluación del desempeño y en la mejora del sistema de gestión, que también va muy acorde con lo que solicita o con lo que estipula la ley 29783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Muy bien. El capítulo 6 habla sobre la planificación, que no es otra cosa que estar preparados para abordar riesgos y oportunidades. En el 6.1 están las acciones para abordar riesgos y oportunidades, y en el 6.1.1 todo lo que es generalidades. Aquí básicamente hay que tener una matriz de riesgos y oportunidades, asegurar que los resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta todo lo que es peligro, lo que son riesgos de seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos, oportunidades de seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades, y los requisitos legales y otros requisitos. En el 6.1.2 habla sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, y aquí viene el siguiente proceso. La norma es muy específica y dice: debe existir un proceso para identificar los peligros, para evaluar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y en el 6.1.3 también solicitan un proceso que se establezca para determinar cuáles son los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Me parecía muy sencillo, pero por dar un ejemplo en el tema de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuentes de consulta para identificar si hay requisitos legales aplicables o no? Pasan por el proceso, donde se tiene que determinar quién la recopila, quién la evalúa, quién la deriva para la revisión específica en los procesos que determinen que a los que vinculan esa normativa, o a los que les pueda afectar esa modificación de alguna normativa o requisito legal u otro requisito que la empresa haya asumido voluntariamente. Una vez que se deriva, quiénes son los responsables de dar una respuesta y quién desarrolla los planes de acción, que finalmente son las salidas, para poder garantizar que hay acciones que se ejecutan que garantizan el cumplimiento de las normas, ¿no? Más o menos así es un proceso rápidamente establecido en el caso de determinación de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Que pueden estar juntos con un proceso que vamos a ver más adelante, que es el de evaluación de cumplimiento de requisitos legales, por ejemplo. El 6.2.1 habla sobre
perdón, el 6.14, vamos al otro lado, que es planificación de las acciones, habla sobre los planes de acción para abordar estos riesgos y oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos, y las emergencias, ¿no? Ahí es efectivamente, la recomendación es buscar la eficacia, ¿no? Hacer las cosas que se deben hacer utilizando la menor cantidad de recursos posibles. El 6.2.1 son los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta los requisitos legales, más la evaluación de riesgos y las oportunidades, más la consulta de los trabajadores. En el 6.2.1, o 6.2.2, perdón, la planificación para lograr los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo es qué hacer, qué recursos requiere, quién, cuándo, qué indicadores y la integración de los objetivos en los procesos del negocio, ¿no? Es importante, por ejemplo, asociar el impacto, el beneficio que puede tener, o el impacto positivo que puede tener en la reducción de gastos operativos, el hecho de no tener accidentes con tiempo perdido, ¿no? Que involucran costos y gastos asociados, ¿no? Costos directos de mano de obra directa para reemplazar a la persona, de atenciones médicas, en gastos asociados como el tiempo del supervisor, la búsqueda de un reemplazo, entre otros aspectos, ¿no? Muy bien. Y en el capítulo 7 aparece todo lo relacionado al apoyo o el soporte, ¿no? Y básicamente es establecer los procesos de soporte para lograr alcanzar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Está el 7.1, que es todo lo relacionado a recursos, el 7.2, que es la competencia, cómo debo yo de definir, identificar y hacer mi diagnóstico de las competencias que necesito. El 7.3 es toma de conciencia, de cómo logro que además que la gente sea competente, que esté bien entrenada, bien capacitada, logre decidir correctamente y tomar las decisiones de acuerdo a lo que la compañía espera de ellos, ¿no? Es decir, que tomen las decisiones asociadas a un comportamiento seguro. Está muy ligado al tema de motivación interna, pero para lograr una motivación interna hay tres cosas que las personas deben de tener. Primero, deben sentirse capaces de poder tomar decisiones correctas, deben de sentirse responsables del proceso que están ejecutando, responsables de su puesto de trabajo y los procesos asociados a este, y deben de sentir que tienen cierta autonomía, es decir, que tienen, y siempre lo van a tener, la libertad de tomar las decisiones, pero que las decisiones que tomen siempre van a tener unas consecuencias que tienen que asumir responsablemente, o la redundancia, las consecuencias de las decisiones que tomen, ¿no? Entonces es importante darles esa autonomía y hacerlos sentir capaces, hacerlos sentir responsables con un sentido de pertenencia para que opten por tomar la decisión hacia comportamiento seguro, ¿no? De hecho, hay muchos aspectos en neurociencias que se pueden trabajar ahí, ¿no? No lo pide la norma específicamente, pero es una recomendación para poder cumplir con este requisito. Y ahí aparece el 7.4 que habla de un proceso. Y en el proceso lo que piden es un proceso general de comunicación, cómo se hacen las comunicaciones internas de los aspectos de seguridad, salud en el trabajo, cómo se comunican las lecciones aprendidas de los accidentes, incidentes, cómo se comunican las modificaciones del sistema de gestión, cómo se comunican los indicadores. Y las comunicaciones externas, cómo se tratan todos los reclamos relacionados a aspectos de fiscalización, denuncias de trabajadores por afectación de su salud o por no atención de accidentes de trabajo en su momento, muchos aspectos. Después en el 7.5 habla sobre la información documentada, 7.5.1 las generalidades, todo lo que os dan registros y documentos, que se detallan en el 7.5.2, cómo es la creación y la actualización de estos documentos, en el 7.5.3, cómo es el control de la información documentada, cuáles son las copias controladas, cuáles son las copias no controladas, que ahí no hay mayor modificación. En el capítulo 8 viene lo interesante y que creo yo es una de las claves que hay que trabajar
y en donde la norma sí se ha extendido más en tener más subcapítulos para poder abordar básicamente el enfoque a procesos que debe tener toda la parte operativa, ¿no? Está el 8.1, donde aparece un proceso importante que es de planificación y control operacional. Es importante definir cuáles son esos criterios de operación de los procesos, el control de los procesos, la información documentada y la adaptación del trabajo al trabajador, ¿no? Criterios de operación de procesos para asegurar, es decir, cómo yo voy a, qué yo debo verificar en que mi operación, o cómo debo yo verificar que mi operación se está llevando de manera adecuada para asegurar que éste sea segura. ¿Qué quiero decir? Que no puedo operar, por ejemplo, un autoclave si sé que la presión autoclave es un equipo de esterilización que funciona entre 100 y 120 grados centígrados, ¿no? Con vapor. Si yo veo que esta temperatura y está por encima de los 200 grados y hay una sobrepresión del tanque, yo no debería operar. Debería tener una válvula de alivio que garantice que la presión se va a ir regulando. O, por ejemplo, si yo tengo que trabajar en altura, tengo que un criterio de operación es que tenga un andamio estable, certificado, que tenga el equipo de protección contra caídas adecuados, si es una línea de anclaje, que tenga una línea de restricción, si es más de 5 metros 50, que tenga no solamente el arnés con una línea de anclaje, sino que este tenga absorbedor de impacto, si es menos de 5 metros 50, que sea un bloque retráctil. Todos esos criterios son criterios de operación, ¿no? ¿Cuáles son los controles que debo de tener? Okay, voy a tener todos esos criterios para operar. Una vez que opero, voy a ir verificando que la gente suba, por ejemplo, en el caso de altura, que suba siempre las escaleras, teniendo los puntos de apoyo, alternando con doble gancho, con dos líneas entre gancho y gancho. Lo mismo, qué información necesito, certificación, un ATS previo, un permiso, entre otros aspectos, ¿no? Y la adaptación del trabajo al trabajador, ¿no? Si yo tengo una persona muy pequeña, ¿qué talla de arnés debo tener? ¿Qué es factible que esta persona lo haga por su peso? No lo sé, o si es una persona muy corpulenta, ¿no? Si puede utilizar un arnés normalmente. Todos esos aspectos están aquí en este proceso. ¿Cómo voy a ir yo definiendo? ¿Qué herramientas voy a ir utilizando? Puede haber uno o varios procesos. Otro proceso que piden es el 8.12, eliminar peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí básicamente lo que dice es establece tus procesos para lograr, en base a la jerarquía de controles, la eliminación de estos peligros, ¿no? Lo primero debe ser la eliminación, luego viene la sustitución, luego los controles de ingeniería, la norma o la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783 en el Perú, habla también sobre un punto intermedio en el que menciona el aislamiento, ¿no? El aislamiento como una medida, como una jerarquía de control antes de llegar a los controles administrativos y por último al equipo de protección personal, ¿no? Entonces, lo que te pide la norma ISO 45001 es que definas cuál es esa jerarquía de controles y que dentro de este proceso siempre se busque la eliminación de los peligros, ¿no? En caso no sea posible, pues vas a la sustitución, si no es posible a los controles de ingeniería, si no al aislamiento, si no a los controles administrativos, y por último, el equipo de protección personal. Mi sugerencia es que incluso tengan dentro del proceso estipulado el mecanismo que van a seguir para ir eliminando progresivamente el uso de equipos de protección personal, porque ya si se elimina el peligro en la fuente, pues ya no hay necesidad de utilizar equipos de protección personal. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Pues a la inversa. Pues cuando ven un peligro, lo primero que se piensa, equipo de protección personal, en lugar de buscar eliminar en la fuente ese peligro. El 8.13 habla sobre la gestión de cambios y ahí también te pide un proceso de
cómo vas a tratar los cambios tecnológicos, organizacionales, del mismo sistema de gestión, entre otros, de manera que puedas tener un control no solamente de aquellos cambios temporales por una situación o alguna circunstancia que se presente, sino por aquellos cambios que se convierten en permanentes, ¿no? Incluyendo el tema de traslado de personas de una posición a otra posición, donde involucra la comprensión, el entendimiento y el compromiso para aplicar nuevos controles, para reducir los riesgos del nuevo puesto de trabajo, ¿no? Entre otros aspectos. El 8.14 habla sobre compras, también pide que se defina un proceso en el que se pueda identificar cuál va a ser el proceso para realizar la compra de los aspectos relevantes para el tema de seguridad y salud en el trabajo, quién define los criterios, quién aprueba la compra, quién hace las cotizaciones de manera imparcial con los proveedores, ¿no? Quién va a recepcionar las compras y va a verificar o validar que estas sean las que se han requerido y que vengan con todos los requisitos de seguridad establecidos. Un caso más común es el caso de los productos químicos, que vengan con el embalaje correcto, con la rotulación correcta, acompañadas de la hoja de seguridad o la MCDS, ¿no? Y en el 8.142 habla sobre contratistas, y ahí es importante que se identifiquen peligros, evalúen y controlen los riesgos de, primero, las actividades y operación de contratistas que impactan en la organización y otras partes interesadas. Y también actividades y operación de la organización que impacten a los contratistas. Es decir, se haga la evaluación de la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos de aquellas actividades que hacen los contratistas, pero que pueden impactar a la organización o a otras partes interesadas, a la población cercana, a los proveedores, a los clientes, etc. Pero también lo mismo que se haga para las actividades de la organización que puedan impactar a los contratistas que están dentro de nuestras actividades. Entonces es un ida y vuelta de identificación de peligros y operación de riesgos. El 8.1.4 habla sobre la contratación externa. Es básicamente asegurar que los procesos contratados externamente estén controlados. Una due diligence o una debida diligencia para identificar que si yo tercerizo o solicito una maquila de algún producto mío en una empresa o una organización, que ésta también cumpla con los requisitos de seguridad que he establecido yo como organización dentro del alcance de esta norma ISO 45001, o como mínimo con los requisitos legales aplicables, ¿no? Y finalmente está el 8.2, que habla sobre la preparación y respuesta ante emergencias. Y aquí también habla sobre un proceso, el quinto proceso, ¿no? Ya tenemos un proceso de planificación y control operacional, varios procesos, la eliminación de peligros y reducción de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, otro proceso o procesos, la gestión de cambio, otro proceso, las compras, otro proceso, y finalmente la preparación y respuesta ante emergencias, un proceso. No es suficiente un plan de contingencias o un plan de respuesta a emergencias, sino que tiene que establecerse un proceso claramente definido, que tenga como punto de entrada de dónde se va a identificar cuáles son las potenciales emergencias que deben ser consideradas dentro de este plan, ¿no? Ahora, y muchas veces se debe de tener un enfoque similar a la gestión de riesgos de desastre, donde tengas una gestión o puedas evaluar todas esas potenciales emergencias desde un punto de vista preventivo, no, prospectivo, preventivo y correctivo, ¿no? De manera que puedas tomar algunas acciones antes de que el riesgo se presente y puedas tomar otras acciones cuando ya el riesgo se ha materializado, ¿no? En pocas palabras, tienes que
que identificar las potenciales emergencias, y tu proceso debe identificar que tú tienes que tomar acciones preventivas y después tienes que lograr acciones correctivas para mitigar los efectos que puedan generar la ocurrencia de estas emergencias. Muy bien, el capítulo 9 habla sobre la evaluación del desempeño. Y no es otra cosa que reaccionar oportunamente para lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hay algo importante, que es que la evaluación de desempeño debe estar centrada en que el sistema de gestión agregue valor. Es decir, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser conveniente, adecuado y eficiente para lograr la visión estratégica de la organización y contribuir a construir una cultura organizacional. Y para esto plantea los siguientes capítulos y subcapítulos. El 9.1, que es todo lo relacionado al seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, que ahí sí te pide que diseñes un proceso. ¿A qué le vas a hacer seguimiento? ¿Qué vas a medir? ¿Cuál va a ser el análisis que haga de las mediciones o los indicadores que tienes? Y finalmente, ¿cómo evalúas estos resultados o este análisis que has hecho de estos indicadores para determinar qué tan bueno ha sido el desempeño de tu sistema de gestión? Y dentro está el subcapítulo 9.12, que habla de la evaluación del cumplimiento, que también se tiene que definir otro proceso, que puede estar integrado con el proceso de determinación de requisitos, de requisitos legales y otros requisitos, que lo habíamos visto en el capítulo 6.12, si no me equivoco. Ejemplo, en el 6.13, determinación de requisitos y otros requisitos, pueden juntarse los dos procesos, lo pueden hacer de manera separada, ¿no? El 6.13 podría juntarse con el 6.12 para tener un único proceso en donde se contemple la determinación y la evaluación del cumplimiento. Pero la norma te pide que tengas el proceso establecido. El 9.2 habla sobre auditorías internas, todo lo que es las generalidades para ejecutar las auditorías. En el subcapítulo 9.2.2 está el programa de auditoría interna, programas, los criterios y el alcance, los auditores, definir quiénes son los auditores, que tienen que ser imparciales, la información de resultados y los planes de acción, ¿no? Y en el 9.3 está la revisión por la dirección, que tiene que tener una entrada y una salida. Mi recomendación, que no lo pide la norma como tal, es que también se establezca un proceso para la revisión por la dirección. Y finalmente viene el capítulo 10, que habla sobre la mejora continua, que es reaccionar oportunamente para lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. En el anterior era reaccionar oportunamente para lograr los objetivos, y en esta mejora está muy vinculada a lo mismo. Si yo no reacciono oportunamente para lograr los objetivos, a través de la mejora continua, mi sistema, en lugar de, cuando llegue a su etapa de maduración, en lugar que haya un declive, haciendo una analogía con el ciclo de vida de los productos y servicios, cuando ya un sistema o un producto o un servicio llega a una etapa de maduración, haciendo lo mismo ya no va a poder seguir creciendo o seguir teniendo los mejores resultados, así que empieza la etapa de declive, en donde va a estar destinado a morir si se sigue continuando haciendo lo mismo. Entonces el sistema, cuando llega a su etapa de madurez, lo que tiene que buscar la organización y los profesionales de seguridad y salud en el trabajo es impulsar nuevamente un desarrollo distinto, en el que se puedan abordar de una manera diferente los elementos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo final de la mejora continua es contribuir a construir y ir avanzando progresivamente en distintos niveles de cultura en la organización. Y la norma establece básicamente 3 requisitos: el 10.1, que es la parte general, el 10.2 de incidentes, no conformidades y acciones correctivas, y el 10.3 todo lo relacionado a mejora continua. Por ejemplo, algunos ejemplos de mejora, ¿no? Son las acciones correctivas, la propia mejora continua,
los cambios de avance, la innovación en la organización, ¿no? Y algunos ejemplos de mejora continua son nueva tecnología, buenas prácticas, sugerencias y recomendaciones de partes interesadas, nuevos conocimientos y comprensión de seguridad y salud en el trabajo, la simplificación documentaria, entre otras, ¿no? Y en el que sí te piden un proceso es en el de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Desde un punto de vista de enfoque integrado, yo les recomendaría que si es que el objetivo de la organización es tener una gestión integrada, desarrollen un proceso de investigación de eventos no deseados, ¿no? Donde contemple no solamente los incidentes, no conformidades y acciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también del sistema de calidad y del sistema de gestión ambiental. Y aquí les pongo un ejemplo de un elemento que desarrollamos en el sistema de gestión integrado, en el SIS de cultura integrada sostenible, que es el elemento 6 de investigación de eventos no deseados, ¿no? Y que está basado en la metodología de Lean Startup, donde básicamente es con una idea, construyes un producto mínimo viable, este producto vas midiendo en el mercado su satisfacción de alguna necesidad o de requisito de los clientes, aprendes rápidamente, ¿no? Cuando recopilas los datos, analizas los datos, aprendes y decides cambiar de producto hacia algo distinto o insistir en darle mejoras incrementales al producto mínimo viable que desarrollaste, ¿no? Que es la metodología Lean Startup. Y haciendo esta analogía con la metodología Lean Startup, con un sistema de investigación de eventos no deseados, podemos encontrar que tienen muchas coincidencias, con algunas variaciones y particularidades, ¿no? Partes de unas ideas, es decir, debes de iniciar con la identificación, con identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, internas y externas, luego determinar un proceso para investigación de eventos no deseados que afecten a las partes interesadas, ¿no? Entiendes cuáles son las necesidades y expectativas. Recuerda que las partes interesadas también son los trabajadores, los clientes, los proveedores, las poblaciones aledañas, las mismas autoridades. Entonces, si entendemos eso, vamos a determinar, vamos a construir un sistema de investigación de eventos no deseados que, bajo la metodología del sistema de gestión integrado, el SIS, cultura integrada sostenible, puede tener los siguientes elementos: la investigación de accidentes, incidentes y otros eventos no deseados, ¿no? De un enfoque integral, de investigación de daños a la salud, que también es muy importante, tener un enfoque muy específico de cómo se va a hacer la investigación de los daños a la salud, que puede ser similar la metodología al de accidentes, incidentes, o no. Depende de cómo lo quiera enfocar la organización. Pero sí hay algunos aspectos muy específicos que debe tener en cuenta. Los accidentes, incidentes peligrosos o con alto potencial, cómo se va a tratar los actos y condiciones subestándares, los accidentes fuera de trabajo y la gestión de quejas y reclamos, ¿no? Muchas vinculadas al tema de seguridad, trabajadores que han tenido accidentes, que no han sido investigados oportunamente, ¿no? Que van por la SUNAFIL y denuncian. O también aspectos de calidad, ¿no? Quejas de incumplimiento de estándares o de reglamentos o de procedimientos o de procesos de seguridad de algunos de los clientes, principalmente los mineros, las empresas de energía, las empresas de hidrocarburos tienen estándares muy altos de seguridad y exigen que sus contratistas lo tengan. Y si no cumples, pues hay quejas y reclamos por este incumplimiento, ¿no? Y el 6.3 es la participación en las investigaciones, quienes deben de participar, a quienes se les debe de comunicar el resultado de las investigaciones. Y finalmente, con todos estos suplementos vas construyendo un sistema de investigación de eventos no deseados que permita identificar las causas básicas y la falta de control que los origina, ¿no? Falta de control en el sistema, falta de control en los estándares que sean adecuados, falta de control del cumplimiento de los estándares si es que estos son adecuados, ¿no?
así como determinar las acciones a tomar para evitar la recurrencia. Una vez que tienes el sistema, tienes una serie de registros de informes de investigación, vas midiendo a través de un seguimiento de las acciones a tomar, recopilas datos, vas recopilando datos y lo que identificaste como causas básicas y falta de control, las acciones que implementaste, que tomaste, después del análisis de estos datos, verificas qué tan eficaces fueron estas acciones para evitar la recurrencia de estos eventos. Si es que identificas que las acciones no generan valor, pivoteas y vas hacia los equipos de mejora, donde se va a analizar si realmente el sistema está funcionando como un sistema o si el proceso y las personas que están participando en este proceso pues no lo están aplicando correctamente, ¿no? Y luego vas comunicando las lecciones aprendidas, puede ser que pivotees. En general el equipo de mejora puede decidir que se rehaga la investigación o que se cambie de un método del sistema de investigación, dependiendo de cuáles sean los resultados de los datos y de qué tanto valor agrega. Y después aprendes a través de las lecciones aprendidas, ¿no? Difundir cuáles han sido las medidas que se han tomado y que se han demostrado que son eficaces para reducir los riesgos, y cuál es el análisis de los eventos no deseados, ¿no? Analizas y determinas que la mayor cantidad de causas básicas están relacionados a algún aspecto o factor de trabajo o un factor personal, ¿no? Vinculados a una falta de control o en el sistema o en la adecuosidad de los estándares o en el cumplimiento de los estándares adecuados. Es un ejemplo de cómo podría orientarse un elemento de investigación de accidentes, investigación de eventos no deseados, ¿no? Que cumpliría con el requisito 10.2, ¿no? Pero bajo una metodología o un enfoque distinto, ¿no? Más ágil. Muy bien, aquí les quiero dar un ejemplo de el elemento 1 de liderazgo y compromiso, que ha sido diseñado dentro del marco del sistema de gestión integrado SIS, Cultura Integrada Sostenible, y que contempla los siguientes subelementos. Primero está el elemento 1. Vamos a mostrar todos los elementos. Ahí no sé qué pasó. El elemento 1, que tiene el elemento de liderazgo y compromiso, que está muy asociado al requisito 5.1. El elemento 2 de la política, que está asociado o que cumple con los requisitos de la 5.2. El 3, que es participación y responsabilidad de la alta dirección, que está asociado al 5.3, roles, responsabilidades y autoridades. El elemento 4 de participación en consulta a los colaboradores, que está asociado al requisito 5.4, consulta y participación. El elemento 5, equipo de trabajo y reuniones en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, que está asociado al requisito 5.4 de la ISO 45001. Y el elemento 6, que es roles, responsabilidades y autoridades, que está asociado al elemento 5.3, ¿no? de la norma ISO 45001. Ahí está el elemento 7, que es el del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. El elemento 8, que es la negativa responsable, que es básicamente una negativa en caso de que se encuentre o se identifique un peligro que puede poner en riesgo la vida o la integridad de las personas o de sus compañeros, ¿no? La negativa a realizar el trabajo en caso se presenten esas condiciones. Pero tiene que ser una negativa responsable en la que se paraliza, no me desentiendo del problema, sino que me involucro en aportar mi visión, yo como trabajador de primera línea o ejecutor del trabajo, para poder encontrar la solución para que el trabajo pueda ser viable de manera segura. El 9, que es la revisión por la dirección, y el 10, que se habla del manual del sistema de gestión integrado, y esto está asociado a requisitos de la norma ISO 45001, como por ejemplo el del comité está relacionado al 5.4, que es consulta y participación, el de negativa responsable está muy ligado al 5.1, liderazgo y compromiso,
El 9 está relacionado al 9.3, revisión por la dirección. Y ahí, si bien es cierto, la norma lo entiende como un capítulo de evaluación de desempeño. Para el sistema SIS es un elemento fundamental del liderazgo y el compromiso que debe mostrar la alta dirección, ¿no? Por eso está en el elemento 1. Y el 10, que habla del manual del sistema de gestión, que en la norma está en el 4.4, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, está relacionado al contexto de la organización. El 5.3, que es roles, responsabilidades y autoridades. Y el 7.5, que es información documentada. Muy bien. ¿Y cómo funciona el sistema de gestión integrado SIS, cultura integrada sostenible? Básicamente es un sistema que permite a la empresa trabajar cada uno de los elementos y el contenido de cada uno de estos elementos, desarrollando herramientas de gestión y actividades que le permitan ir evolucionando en 5 niveles de cultura de gestión. Desde el nivel de cumplimiento, pasar a un nivel reactivo, un nivel condicionado, proactivo, hasta un nivel sostenible e integrado. Básicamente es paso de cumplir solamente lo necesario a un nivel reactivo, que es como que apagando incendios, a un nivel condicionado, donde me centro en medir indicadores, pero no en la eficacia de mis acciones, a un nivel proactivo, en donde ya entiendo que la mejora continua es el objetivo del sistema de gestión, y a un nivel sostenible, en donde ya todo lo que hago contribuye a crear valor para las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del elemento 1 de liderazgo y compromiso, el 1.1.1 está asociado al subelemento de propósito y valores. El 1.1.1 dice: se ha establecido claramente en un documento escrito el propósito de la organización. Si lo tienes, esto te ayuda a lograr un nivel de cultura de gestión condicionado hasta proactivo. El 1.1.2 dice: si se encuentra claramente escrito los valores, comportamientos claves de la organización, te ayuda a ir evolucionando de un condicionado, pasar a un proactivo hasta un sostenible. Es decir, ya entiende la gente que con sus comportamientos puede contribuir a crear valor a las partes interesadas. Si los colaboradores consideran que los valores, comportamientos claves reflejan las necesidades del negocio, es un elemento sostenible. Es decir, si ya asociaron que todos los valores que la organización y los comportamientos claves realmente reflejan las necesidades que tiene el negocio para seguir creciendo, has ganado un nivel sostenible. Y el 1.1.4 se ha comunicado efectivamente a los colaboradores y a las partes interesadas el propósito y los valores o comportamientos claves de la organización, de manera tal que se construye una visión compartida. No solamente involucras a tus colaboradores, sino a todas las partes interesadas, y apuntan o generan las sinergias para tener una visión compartida. Lo mismo con el siguiente subelemento, que es la política. Por ejemplo, si tienes una declaración de la política que refleje el compromiso de la alta dirección en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, que esté debidamente firmada por el responsable de mayor rango de la organización, lo tienes muy bien, es el primer paso, pero lo único a que contribuye es a tener una cultura de cumplimiento. No una política firmada con todos los compromisos de acuerdo a los requisitos de la ley y de la norma, te van a ayudar a crecer en una cultura. Pero es el primer paso, es una cultura de cumplimiento. Calificas lo que tienes, lo que no tienes no. Hay una puntuación, un puntaje, un algoritmo que hace una calificación y te lanza un nivel en el que lo encuentras. Por ejemplo, en este caso, entonces es un nivel reactivo, ¿no? Es un ejemplo. Los invito a que puedan visitarnos en la web www.sistemasis.com y que se descarguen la aplicación, nuestra app, con la que pueden hacer un autodiagnóstico de qué nivel de cultura de gestión han logrado con lo que se ha venido trabajando en su sistema de gestión en sus organizaciones. Las referencias bibliográficas, bueno, visiten o pueden descargar la norma ISO 45001, la OSA 18001, y visítenos en nuestra página web, en el blog, donde vamos actualizando lo mismo que han visto por el elemento 1, la forma en la que está estructurado
cada uno de los elementos del sistema de gestión integrado. SIS, Cultura Integrada Sostenible. Muy bien, bueno, aquí me ha pasado Vania algunas de las preguntas. Tenemos 3 preguntas. La primera dice, en caso de la implementación de un sistema de seguridad, ¿primero se debe implementar en base a la ISO o la ley de seguridad? De hecho, lo primero que tienes que tener en cuenta es que cumplas la ley de seguridad. La norma lo que te dice en el requisito 6.13 es que tú determines cuáles son los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, mi recomendación es que primero te aboques a cumplir la ley, que es lo que por obligación debería tener la empresa, y después pases a implementar un sistema basado en los requisitos de la norma, que te va a citar y va a establecer todos los procesos que tienes que tener como parte del sistema, primero para determinar qué requisitos legales son los que tienes que cumplir, no solamente la ley, que es el marco principal, sino aquellos requisitos importantes, por ejemplo, en el contexto actual, todos los relacionados al tema de prevención, vigilancia y control de la COVID-19, o si estás en el sector eléctrico, todo lo relacionado al RECESATE, que es la resolución ministerial 111 del 2013, o si estás en minería, todo lo del decreto supremo 023 del 2017, etc. Entonces ahí te va a permitir el sistema de gestión identificar estos requisitos y luego en el proceso que definas cómo vas a cumplir o cómo vas a evidenciar el cumplimiento. Más que evidenciar, cómo vas a lograr el cumplimiento. Entonces, primero deberíamos empezar por la ley, el marco, que es la ley 29783, y después la norma ISO, como recomendación. Y el sistema lo que te va a hacer es de manera sistemática vas identificando la normativa que va saliendo y cómo puedes ir tú interpretando y adecuando la normativa a tus procesos y a tu sistema de gestión para que no tengas ningún incumplimiento legal y que además lo indicado en la ley te sirva para agregar valor con tu sistema, ¿no? Con tu sistema de gestión. ¿Quién debería realizar la auditoría de la ISO? ¿Lo puede realizar la misma persona que lo implementó? De hecho, el enfoque de una auditoría siempre tiene que ser imparcial. No es recomendable que la persona que lo implementó, la consultora o el consultor independiente, te haga una auditoría interna, porque la auditoría externa la hace una entidad certificadora, tiene el respaldo de una acreditadora, ¿no? Entonces, en el caso de la auditoría de certificación, o la de seguimiento anual, o la de recertificación, la hace la certificadora con su equipo. Si es una auditoría interna, lo conveniente es que sea lo más imparcial posible. Es decir, si el área de seguridad implementó todo el sistema de gestión y hay procesos propios del área de seguridad, esos deberían ser auditados por otros auditores internos o externos, pero que participen en la auditoría interna, que sean imparciales, ¿no? Yo no recomiendo que la misma consultora que te hizo la implementación te haga una auditoría interna. No es recomendable, no es imparcial. Lo que sí podrían hacer es que la consultora o el consultor haga un entrenamiento al equipo que va a realizar la auditoría interna, para garantizar la imparcialidad, siempre y cuando tenga las competencias y las acreditaciones para poder hacer un curso de auditor interno, ¿no? ¿Y qué certificación o competencias debería tener la persona que realiza la auditoría interna de la ISO? Primero, la certificación o la capacitación es un curso de auditor. Primero, un curso básico de interpretación de la norma. Y luego hay cursos comerciales de auditor interno, ¿no? Que lo dan diferentes instituciones, SGS, Bureau Veritas, AENOR y CONTEC tienen cursos de auditor interno que tienen justo el respaldo de estas empresas certificadoras. ¿Qué otras competencias deberían tener? De hecho, es importante
que más allá de la formación, es decir, del título que puedan tener de ingeniería o de administración, o que sean técnicos, que sean personas que conozcan los procesos de la organización y que puedas tener un grupo grande de personas que puedan ayudarte en en la, en la auditoría interna, ¿no? Si vos solamente vas a ser el equipo de seguridad, pierdes un poco la objetividad de algunos otros procesos que no son la principal competencia de la de seguridad. Por ejemplo, los procesos de mantenimiento, o los procesos propios de operaciones, o los procesos netamente administrativos. Entonces, es importante que tengas un equipo multidisciplinario que pueda hacer también o garantizar la imparcialidad de la imparcialidad de la auditoría. Básicamente es eso. Muy bien, no sé si creo que no hay más preguntas. Si no hubiera más preguntas, eso sería todo de mi parte. Y nada, Vania, si tuvieras algo que comentar adicional.